Tipos de Incoterms 2020. Para comenzar, nuestro tema principal en este caso son Incoterms y Introits. Comencemos con Incoterms. ¿Sabemos qué es un Incoterms o qué significa? Bueno, pues para comenzar, los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compra-venta internacional. Su nombre proviene de International Commercial Terms, términos internacionales de comercio. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. A pesar de que sea su uso voluntario, la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas establecidas en los Incoterms. De hecho, la propia Convención CISG reconoce la importancia de los Incoterms. ¿Qué aspectos de la compraventa internacional regulan los Incoterms? Bueno, pues una de ellas es la entrega de mercancías, que es la obligación primordial del vendedor. La número 2 sería la transmisión de los riesgos, que es importante no confundir transmisión de los riesgos con transmisión de la propiedad. Los riesgos se transmiten en lugar, ya sea fábrica, muelle, buque, etc. La número 3 sería la distribución de gastos. Generalmente el vendedor corre los gastos necesarios para poner la mercancía a disposición del vendedor. Y uno de los últimos importantes serían los trámites aduaneros. Lo habitual es que el vendedor sea el responsable de la exportación, salvo el caso del Incoterms XW, que es Edgeworks, donde el comprador correrá con la responsabilidad de los trámites de exportación, para lo que lo contrata un agente de aduanas. Como habíamos comentado, hay varios tipos de Incoterms. En este año se hizo la actualización del tipo de Incoterms que existen. Los Incoterms 2020 sería Edgeworks, XW, Free Carry, FSA, Carry Point to CPT, Deliver at Place DAP, sería FAS, sería FOB, CFR y por último sería CIF, Cost, Insurance and Free. Una más de las reglas que regulan en un Incoterm sería lo siguiente: de en qué momento y lugar se produce la transferencia, el lugar donde se entrega la mercancía y quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. Y por último, la documentación que llevaríamos tramitar cada una de las partes, vendedor, comprador. Entonces, las reglas Incoterms 2020 son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías aceptadas por gobiernos, empresarios y profesionales en todo el mundo para interpretación de los términos más comunes utilizados en el comercio internacional. Uno de los temas que también estamos viendo sería UNIDROIT. UNIDROIT es una organización intergubernamental independiente que fue creada en 1926 bajo el auspicio de la Liga de Naciones, cuya sede se encuentra en Roma y en Italia. Las funciones de UNIDROIT sería: el instituto participa activamente en 2 campos de actividades. En primer lugar, la unificación legislativa como tal, la cual consiste en la redacción de textos de los convenios internacionales o leyes uniformes, y en segundo lugar, actividades complementarias encaminadas a la promoción del derecho de uniforme. Conforme el artículo 2 de la Ley 32 de 1992,
El instituto goza en el territorio de cada uno de los gobiernos participantes de la capacidad jurídica necesaria para ejercer su actividad y para alcanzar su objetivo. Los principios de UNIDROIT, ¿cómo se aplicarían? Bueno, las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. La otra sería las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la exmercancía o expresiones semejantes. Una más sería cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato. También pudiese ser que pueden ser utilizados para interpretar o completar el derecho nacional o completar instrumentos internacionales de derecho uniforme. También pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. UNIDROIT se crea con el objetivo de promover la armonización y unificación del derecho privado a nivel internacional, teniendo como punto de partida la creciente liberalización del comercio y el proceso de integración económica. En esto, los instrumentos trabajados por UNIDROIT es el que más difusión ha tenido, es el que contiene los principios para los contratos comerciales internacionales, y estos son un intento para remediar muchas de las deficiencias surgidas del derecho aplicable. En todo esto, agrega a 120 artículos en total y nos dice cómo se van realizando. Tenemos, por ejemplo, del 1 al 7, que son los que contienen el propósito de los principios. Serie de disposiciones generales, formación del contrato, validez, interpretación, contenido, cumplimiento e incumplimiento. Los principios orientadores se definen en dos libertades. Uno sería libertad de contratación en las partes que tienen la libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. En la otra sería una forma de prueba. Nada de lo expresado en estos principios requiere un contrato sea celebrado o probado por escrito. En estos temas entra lo que es la Convención de Viena, que fue en 1980, donde la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías se da a conocer. La Convención de Viena de 1980, para ser exactos 11 de abril, elabora obligaciones del vendedor: entregar mercancías, transmitir su propiedad, entregar los documentos relacionados con ellas en las condiciones pactadas, en lo contrario establecidas en la convención. También su obligación del comprador está definido como pagar el precio y recibir las mercaderías en las condiciones pactadas del contrato establecidas en la convención. En la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías está aprobado el 11 de abril de 1980, en el cual se completa y detalla aplicable a la formación del contrato de compraventa internacional de mercaderías, así como las obligaciones del comprador y del vendedor, como lo habíamos visto anteriormente. Definimos que la Convención de Viena son solamente normas que nos hacen directrices para ofrecer